Hola, 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 hola. Estamos en su programa Sonidos Subterráneos. Aquí saludando, yo soy el Angulo. Hola, gente, con el Mateo. Hola, ¿qué tal con todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Sonidos Subterráneos. Nada, pues bacán. Gracias, Angulo, por haber tomado la posta y hacer el Control Master. Ahora sí volvimos con la emisión número 70. Ahí teníamos un desfase pensando que era el 69 o 70. Pero aquí estamos de vuelta con una edición más de Sonidos Subterráneos en formato podcast y ahora virtual con el Angulo desde el Control Master, Angulo Control Master. Hoy para hablar del Halloween o Día del Escudo Nacional Ecuatoriano. ¿Qué opinas, Angulo? ¿Cómo está? Gracias, pero no estamos tomando la posta ni BN Periodismo, que estamos solo en Control Master. Más chiste. Sí, pues acá en esta territorialidad que se conoce como Ecuador, festejan el Día del Escudo, el mismo día de Halloween. Y ya conocerán cómo hacen los mashups o los remixes. Y festejan ambas cosas disfrazándose a la vez del escudo, del cóndor y de todas las cosas que hagan alusión. ¿Usted se ha disfrazado de eso? ¿De cuándo? Fuera lindo disfrazarme de cóndor. Sí, son unos disfraces bien chéveres, pero no los he llegado a usar todavía. Oiga, Y Mateo nos va a disfrazar del escudo. yo no me he disfrazado realmente. Alguna vez me disfracé para alguna situación educativa, me disfracé de diente, creo, pero de ahí no me he disfrazado. Realmente no he tenido la oportunidad o el círculo social que dé para hacer unos disfraces o algo así chévere. Usted sí se debe haber disfrazado mil veces. Sí, ok. O sea, siempre he sido, pero no de estas fechas. Es que pues antes de, antes de que se llegue a globalizar con tan estas fechas de Halloween, Halloweenesques, era el año viejo. Siempre en año viejo, sí, siempre disfrazado de bruja, de lo que sea, pero en año viejo uno sí siempre ha estado acá en Ecuador, se acostumbra a hacer el festejo antes del año nuevo, estar ahí con monigotes, paralizando las calles y pidiendo platita ahí disfrazado. Sobre todo acá se hace la viuda que está pidiendo para el niño, para la guagua. Y Vea, ahora se ha pasado esto del Halloween. eso sí será para hablar en otro programa, precisamente las cuestiones culturales que se dan en el 31 de diciembre, pero ahora volvamos y tal vez para la gente que no lo sabe o no lo conoce o nos ve desde otra territorialidad, coincide que el 31 de octubre, un día como hoy, eh, se celebra o se celebra pues el Halloween o el Walpurgisnacht o un montón de noches así relacionadas con las brujas, con la estética del terror, ¿no? En diferentes países, en Alemania, en Europa, en Asia, en diferentes lugares, creo que tiene sus diferentes acepciones. Acá también tenemos el Día de nuestros muertos, de los difuntos, que es como un poquito de días después, el 1 o 2 de noviembre, entonces también se tiene como un tinte más o menos por ahí. Pero creo que lo particular y lo que hoy nos convoca también para conversar hoy con el Angulo es que también se celebra el Día del Escudo Nacional Ecuatoriano, ¿no? Este fenómeno ahí patriótico en el que, bueno, al menos yo cuando estaba en la escuela, todo el mundo así hechos los muy patriotazos, era para hacerte el chévere, hacerte el Simón Bolívar, hacerte el Sucre, yo qué sé, así, decir, no, yo no celebro Halloween, yo celebro el Día del Escudo Nacional y tales, ¿no? Como que por hacerte el chévere, eso me acuerdo bastante en el colegio, que era un lugar bastante común de eso. Entonces, no sé cómo lo vivías tú, Angulo, tal vez en la escuela, en el colegio, en la adolescencia. Últimamente ya hemos notado que por acá se celebra, sobre todo acá en esta parte del Sol Recto en el Ecuador, en esta territorialidad, se celebra lo que se llama el Huachacaray, que justamente son los días de muertos. Entonces ya eh, siempre hemos estado alienados, siempre hemos estado con bastante eurocentrismo y siempre se ha aplicado bastante la cultura eurocéntrica, europea y de allá. Y bueno, y de asiática también, pues no, las navidades y todo eso. Pero últimamente se ha estado ya retomando lo ancestral, lo autóctono, lo de por aquí mismo, y como que se ha retomado, redescubierto el Huachacaray,
Y luego cuando vino la invasión de los incas, acá había el Ayamarcay Quilla. Y Ayamarcay Quilla, o sea, viene de esta palabra quichua, Ronasimi, la lengua autóctona de por acá, de estas territorialidades. Aya es alma. Entonces por acá también, no solamente en México el Día de Muertos, sino también por acá tenemos estos días de las almitas, de las hayas, Ayamarcay Quilla. Entonces ahora ha sido un reivindicar lo autóctono, ahora ha sido un retomar Ayamarcay Quilla, sobre todo acá de esto que se llama Ecuador, el Huachacaray, y donde se hacen tributos a los muertos, igual que en México, que en Latinoamérica, igual que Europa, en otro lado, no sé por qué coincide. He estado así investigando, haciendo las averiguaciones pertinentes del caso, y me parece que esto viene ya de la cultura de la proto-religión, de la religión proto-sapiens, será, de la protocultura, de la cultura proto-sapiens, y tal vez que como todo esto tenía que ver con los movimientos solares, lunares y las estaciones, entonces en estos cambios de estaciones me parece que por acá era el ritual que viene, me parece que según las lecturas y las investigaciones pertinentes que he estado por ahí, nos viene de allá, de los proto-sapiens, y por eso coincide que en todas las territorialidades es Día de Muertos, de difuntos, de las almitas, como digo por acá, Ayamarcay Quilla, el Huachacaray, y por acá en la parte andina tenemos de estas costumbres que eso siempre se ha hecho, la gente por acá siempre le hemos tomado, y es la colada morada o el api que se llama hasta Bolivia, la parte andina de Perú, también la parte norte, Catamarca, Uy, Salta y estas partes de Argentina, en donde se consume esto que es el api o la colada morada de frutos, sobre todo el maíz morado que le da este colorcito, pero acá somos bien tropicales en esta parte de Ecuador y le metemos piña, le metemos, es que le dejen el dolo, la naranjilla, el mortiño, que es un arándano andino, una frutita color como una uva, un mortiño, un arándano andino, man. Y clavo de olor, hierbabuena, tantas cosas que tiene esta bebida, que es para un homenaje a nuestras almitas, a nuestros difuntos. Y ahí tenemos con las tantas guaguas, en este idioma, tanta guagua de pan, que viene a ser niño en Kunasimi Quicho. Y es una ofrendita para los muertos, así como en México, como en América, en España, en Europa. El Halloween, el All Hallow, que es todos los santos, All Hallow. Todos los Santos es una festividad que viene a ser cristiana, por la persecución en estas fechas que tuvieron allá los cristianos por los romanos. Entonces, como que yo creo que viene mucho antes, para que se haya festejado acá. Los protosapiens, los protosapiens yo creo que ya llegó en estas actividades de cambios, de sobre todo de estaciones, cambios estacionarios y le relacionan al mundo del más allá, que acá se conoce como el Ukubacha, el mundo ulterior, el inframundo, el mundo donde están los muertitos, las hayas, las almas. Qué chévere escuchar un poco de esa historia, un poco diferente, ¿no? Alternativa también a lo que conocemos como el Halloween o el Día de Muertos, que también por su lado creo que el Día de Muertos de México es el más reconocido, o el culto a la muerte que se ve o que se aplica desde México. Recordar que la influencia de México con Latinoamérica siempre ha sido gigante por los doblajes, por un montón de filtros que a la final terminan atravesando por México. Entonces creo que acá también, por ejemplo, yo hoy 31 de diciembre fui a comprar este micrófono, el micrófono de la tesis, no mentira, otra referencia de los programas anteriores, pero bueno, compré este micrófono ahí cerca de un centro comercial acá de la ciudad de Quito, al norte, y realmente estaba abarrotado hoy martes. Usualmente los centros comerciales suelen estar abarrotados, pero hoy particularmente estaba más, y un montón de gente disfrazada, y creo que eh, no, yo no tenía recuerdo realmente de que sea algo tan difundido. Creo que ahora tal vez con el comercio, con las ventas, con todo eso, como que de cierta manera se ha vuelto un consumo más alto del tema del terror, ¿no? Que a la final esto también irrita a los patriotas, que creo que hoy algo eh, se debería llevar a cabo, ¿no? Como con respecto, supongo, a este tan importante símbolo. Creo que también merece la pena un poco analizar el símbolo del escudo, ya que por ahí tiene hasta unos símbolos de falange fascista. Entonces, más adelante
analizar eso, pero creo que lo que es interesante de lo que les decía antes de la gente disfrazada en los centros comerciales es que mucha gente, la mayoría tenía, hasta los hombres ahora, como que este maquillaje de las Catrinas, ¿no? Que creo que incluso, bueno, es como una representación de la muerte femenina, que sin embargo no se les decía Catrina, sino hasta me parece que es con el título que le pone Diego Rivera, me parece, o un pintor mexicano, pero que siempre ha estado constante ahí representado. Entonces, no sé qué opinas tú, Angulo, de eso, del Día de los Muertos mexicanos. ¿Qué dices de los Catrinas? He estado por ahí escuchando que venía de la etimología de Catrin, ¿no? Que significaba, irónicamente, hombre. Algo que pasa también con el nombre, con la palabra Andrés, que viene de Andros, y también se utiliza como Andrea en femenino, aunque significa hombre, varón. Y pasa algo similar con Catrina. Por la etimología he estado viendo que viene de Catrin, que significa hombre, varón elegante, pero se está utilizando, se ha venido utilizando, como dice desde Diego Rivera, bastante en las mujeres y ahora se está volviendo a retomar en los hombres, que irónicamente significaría hombre elegante. Y sí, pues ha estado viniendo sobre todo por los doblajes, como dices, se ha estado también cuestionando de que llegue bastante como imposición o como una globalización el mexicano. Y si he estado por ahí, incluso he visto que han estado tratando como que de cuestionar, de que no se maneje tanto el castellano, que sea en Perú, por ejemplo, estaban diciendo que querían retomar, decían no hables mexicano, porque es algo que había llegado así por una globalización, por una colonización que hemos tenido directamente y también ya aceptada por el doblaje mexicano, que es el doblaje mayormente aceptado. No se acepta el doblaje español, ha habido un rechazo a lo español bastante en los doblajes, ha habido unas disputas y todo esto. También han habido doblajes argentinos, doblajes venezolanos, en sus parques por ahí reconocerán en la gente. Pero es que se ha aceptado, por eso digo, ha sido manera de colonización y manera de imposición, pero que ha sido voluntariamente aceptado es el mexicano y es el que se está retomando justamente como menciono, que dice, órale, güey, ¿qué pasa, güey? Y no pinches mames. Y todo eso se está tomando de manera voluntaria. Así sí, hay un rechazo al castellano, al español, pero voluntariamente hay una aceptación a lo latino y se lo sigue como abierto del latino haciendo el español, el español de México y las costumbres. Y sentimos, hay ese sentido de hermandad con el mexicano que lo sentimos nuestro, lo sentimos propio. A veces no tanto, no sé por qué con el doblaje argentino, pero ha pasado esto, coincidencialmente. Y se le tiene como al Chavo del Ocho, digamos, como global, como local de toda Latinoamérica, siendo grandes. Ahí Te iba a decir que sí, que totalmente por ahí creo que va la situación. Sin embargo, bueno, tal vez volver a dar un pequeño dato por aquí en el que dice que la palabra, perdón, los orígenes del Halloween, detrás de este día del Halloween, se remonta a la región que hoy se conoce como Irlanda, hace más de 3000 años, donde coincidiendo con el solsticio de otoño, campesinos celebraban el fin de esta temporada bajo la creencia que durante esta precisa noche, es decir, la noche de hoy, la del 31 de octubre, los espíritus caminaban entre los vivos. Entonces eso es, y antes este festival pagano era un antiguo festival pagano que fue celebrado de igual manera por las poblaciones celtas, tuvo el nombre de Samaín, ¿no? Esta también es una referencia que está presente alrededor de Glenn Danzig, ¿no? De la onda de Misfits también. Bastante han tomado muchas bandas, agrupaciones y personajes alrededor de estos mitos, de estas leyendas o de estas narrativas para generar alrededor de eso su propia identidad, ¿no? Que después ha sido muchas veces cooptada por un comercio, que es ahora lo que está sucediendo. Hablemos, Angulo, también ahora del tema del escudo, pues a ver qué análisis se puede hacer alrededor del escudo
del escudo nacional? ¿Por qué crees que para algunas personas es importante decir no se debería celebrar Halloween y se debería conmemorar o respetar este tema del escudo? Bueno, para nosotros creo que está bastante claro, ¿no? Para la gente punk o la gente rockera, muchas veces desafiar a esos mismos símbolos patrios es algo bastante común, ¿no? Pero para la gente que no, ¿qué nos dirías, Raúl? Está bastante en este ambiente, como mencionas, porque antes como que había bastante lo nacional, predominaba, aunque se hablaba del antisistema y todo, pero había ese sentido de propiedad antes en la misma movida punk. El punk nacional, el rock nacional, pegaba bastante esas cosas de acá, que ya se ha ido perdiendo y se ha ido como que ya entendiéndolo un poco más, como que sí se puede. No sé por qué antes no pasaba esto. Pero, cuando mencionas, parece que fuera algo ajeno, pero por ahí es donde iba en esta parte de irlandesa, de Halloween, de el equinoccio de otoño, que acá también vendría a ser de primavera, ¿no? Entonces, como que ya también es algo que sí es de acá. Ya antes de que lleguen los invasores colonizadores castellanos y también los incas, porque invadieron los incas con el Aya Marcaiquilla. El Aya Marcaiquilla existía antes de que lleguen los castellanos españoles. Y acá el Huachacaray, antes de que lleguen los invasores incas, acá estas tierras donde habían Quitucaras, donde habían Cañaris, donde habían Puruáes. Entonces, como que también es algo que se sentía un poco más ajeno y más cercano al sentido al escudo, a un símbolo que en realidad sí es eurocéntrico. O sea, siempre ha habido ese ensalzamiento a lo eurocéntrico, a lo que acá no existían las banderas, por ejemplo, todo eso. Ha habido incluso un cuestionamiento a la huipala, que es el símbolo que retomaron, lo que se adjudicaron los indígenas, los andinos, pero es algo que viene de allá, pues de Europa, del Eurocentro. Así como estos emblemas, como mencionabas, tenemos ahí el FAS, un emblema fascista, está en la parte de Sí. están ahí palmas que a veces confunden, piensan que está en la rama del laurel y piensan que es Reino del Label, cuando en realidad Te voy a decir más o menos según el diario El Universo qué partes componen el escudo del Ecuador. Y bueno, inicialmente, a ver, vamos de, de, de atrás para adelante, como dicen, ¿no? Entonces tiene un hacha o un seguro, un hacha grande que forma parte dejada de una de las fases de los lictores romanos. Tiene estas fases consulares que, según el diario El Universo, son la insignia de los cónsules de Roma, el símbolo de la autoridad y la dignidad. Es precisamente lo que tú decías, ¿no? Este símbolo que después fue adoptado por el fascismo italiano, ¿no? Y difundido y hasta ahora utilizado, ¿no? hombre, las fases, el faso, da el nombre al fascismo, este símbolo que está ahí, del poder, pues lo ven. Seda el Faso. También tiene un buque a vapor que está navegando sobre el río Guayas. Este representa que fue el primero que se construyó en América del Sur en 1841, precisamente en los astilleros de Guayaquil. El buque tiene por mástil un caducio. Los colores del buque y su pabellón ubicado en la proa son los de la bandera nacional. ¿Quieres comentar algo sobre este buque? El comercio, me parece que el nombre representa el comercio justamente, y este buque, y como dices, tiene los colores, los emblemas nacionales, pero me parece, no estoy revisando aquí como tú estás haciéndolo, sino que en memoria de lo que nos han enseñado desde la primaria, eh, es en 1900 o 1901 por ahí, es donde se reconoce y se acepta como el escudo nacional, pero viene con el emblema del buque, el comercio, el insignia, se me va el nombre, lo que está junto al buque, el símbolo de Hermes Trismegisto, y todo esto ya venía del escudo nacional anterior a la bandera tricolor, que era la bandera más parecida a la de Guayaquil. En 1900, desde el que ya se le toma como el emblema nacional y se le nacionaliza, bajo decreto y todo, se oficializa. Así,
justo en esta parte que estamos se ve el Chimborazo detrás del río. Ahí sí, cuando éramos niños pensábamos que era mentira, o que era una alegoría, o que era metafórico, pero ahora sabemos, con mucha gente saca su celular y ha tomado fotografías de que pueden verse barcos en el río Guayas y detrás el majestuoso Chimborazo, así tal como está en el escudo. Sin que nosotros hagamos un homenaje a este escudo, pero se ve chévere la foto, de cambio, ve majestuoso el Chimborazo detrás del río Guayas, así tal como en el escudo, porque ya lo hemos visto en las escuelas, siempre nos han expuesto a ver el escudo ahí, este emblema, y es algo real, hace mucha gente verá eso que no existe en la realidad. Un barquito en el río Guayas y detrás el majestuoso Chimborazo, que es el volcán más grande, el nevado más grande del Ecuador y el punto más cercano al Sol. Existe en la Tierra, lo más elevado, lo más cercano al espacio, porque estamos aquí en la parte del abultamiento ecuatorial, y aquí es donde está. Sí, como tú mismo lo has dicho, Angulo es el Chimborazo, de hecho, el volcán más alto. Y de hecho, pues un dato interesante que está aquí en el artículo es que de las nieves perpetuas del volcán más alto del Ecuador, como lo es el Chimborazo, precisamente nacen los cauces para lo que llega después a ser el río Guayas. Entonces también viene de ahí, ¿no? No solo se ve, como dice Angulo, sino que también es parte de, como sus aguas transitan por ahí, por esos dos lugares. Otra cosa interesante es que también hay signos del zodiaco. ¿Sabías de eso, Angulo? Ahí hay unos signos del zodiaco. Representan los meses. O sea, obviamente son signos del zodiaco que se toman para representar a los meses. Entonces ahí está sobre todo la revolución marciana, casi ya me iba a ir a otro planeta. Los meses de marzo, todo esto. Sí, están ahí. Ahí es donde se dio la lucha entre la Junta de Guayaquil y los ejércitos de Juan José Flores. Ahí es donde se reafirmó la nacionalidad, la identidad nacional ecuatoriana, bajo la cual hoy en día y durante muchísimo tiempo se han justificado cientos de crímenes, asesinatos de Estado y demás atropellos que a nombre y a justificación de este proyecto nacional han logrado despostar sobre la vida de muchas personas, ¿no? Y decidir sobre el destino de cientos de comunidades y grupos humanos. Y bueno, pues de ahí no sé qué más quieres adjuntar sobre lo que es el escudo nacional. ¿Qué opinas tú de, de este escudo? ¿Qué opinas de las resignificaciones que constantemente se le da, no solo al escudo ecuatoriano? Usualmente en contextos de protesta, por ejemplo, hay muchos artistas que resignifican y vuelven a poner símbolos o significados. Me parece como súper un reto, además de como impositivo, se podría decir, que te digan, por ejemplo, vas a tener que decidir un escudo, una imagen que tenga que representar todo lo del país. O sea, por ejemplo, bueno, creo que el escudo del Ecuador, bajo lo que hemos visto, el río Guayas, el Chimborazo, es como también un representante de la historia andina de Costa Sierra, ¿no? Donde se han desarrollado las dinámicas económicas por la mayor parte del tiempo. Mientras tanto, ¿qué pasa, por ejemplo, con las realidades amazónicas que no son tan representadas en ese escudo? No sé qué dices, Raúl. Ahí cabe mencionar que obviamente está, y es algo por lo que la gente, yo qué podría decir, se dejan a veces convencer por mentiras que son repetidas. Entonces, bueno, en la actualidad es una verdad que cuando se un país de un pedacito de Amazonía que lo están aprovechando sobre todo para el extractivismo y para sobre todo para las petroleras, porque la parte más amazónica que tenemos es la provincia de Orellana, donde estás Bíos, porque antes todo esto era Napo, pero ya la provincia de Napo ya es una ceja de selva. Y cuando nace el Ecuador, ya Perú tenía 10 años, por eso quería recalcar esta parte de la Amazonía. Ya existía el escudo y todo lo que estamos acá nosotros revisando del escudo, pero mucha gente de ahí salta porque defienden este que tú conoces, pues, de Pedemonte Mosquera. Pero este protocolo Pedemonte y Mosquera lo firman y se reúnen justamente en Guayaquil cuando ya ambos funcionarios
Ambos ya no eran funcionarios ni del Ecuador ni del Perú. Entonces, nunca Iquitos fue parte del Ecuador, nunca fue en esa época Ecuador país amazónico. Por este del Iutis de Poseideris, que el Perú se forma a base de lo que fue antes del virreinato del Perú. En 1821 existe Perú. No había ni la remota idea de que se quiera formar el Ecuador. El Ecuador empieza a existir en 1830. Entonces, toda esta época de 1821 a 1830 existía el Perú y lo que se llama provincias de Quijos y Canelos, que pertenecía al país de Perú. Cuando todavía recién se forma la Gran Colombia, todavía pertenecía a Perú, porque obviamente por esto que se llama el Iutis de Poseideris, que pasa a ser, como digo, el virreinato del Perú, va a ser el país del Perú, 1821. Y después hubo el regazo, que acá ellos tendrían razón los peruanos, decir que el Perú es el que estaba constantemente invadiendo para pedir más de lo que el Perú regaló. Las provincias de Quijos y Canelos. O sea, el Ecuador no era amazónico cuando se crea el Ecuador. Quijos y Canelos es Napo, Orellana, Sucupíos, Pastaza, Morona y Zamora. Y gracias a que el Perú regala esto cuando se forma Ecuador, pasa a tener parte amazónica. Y yo creo que por eso es que en el escudo todavía, el escudo era en estas épocas que todavía no se tenía acceso ni posesión sobre los territorios que eran provincias, que ya digo, Quijos y Canelos, y era de la República Peruana. Porque en esa época, cuando habían aquí estas revoluciones gran colombianas, no existía el Ecuador, existía Perú, 1821. Entonces, yo creo que es por eso. Y después, bueno, ya, yo digo, las mentiras se vienen repitiendo y bueno, sería muy bueno que se podría estar protegiendo. Tenemos acá acceso a Yasuní, podemos proteger esto que estamos reivindicando de que amazónico y amazónico, cuando ya se perdió. Por ahí tenemos unos documentales de cómo representamos que también se perdió la cordillera del Cóndor, y en donde la gente llora y todo esto porque otra vez el Perú regala Tihuinza a Ecuador, que es 1 kilómetro cuadrado dentro del territorio peruano, es 1 kilómetro cuadrado que le regala el Perú a Ecuador. Entonces la gente llora, ¿no?, que merece más y todo esto, pero ahí, en cambio, Ecuador le regala y la gente no le gusta estas protestas, que la gente que sí está defendiendo, en verdad, la Amazonía está defendiendo la cordillera del Cóndor, y ahí está la EPSA y están varias mineras de cobre que ya destrozaron esta cordillera del Cóndor, que cuando fue en 1995 la guerra de Tihuinza, también en el 81 la guerra de Paquiche, la gente lloraba, se rasgaba las vestiduras porque están cogiendo la Amazonía, pero quienes están destrozando la Amazonía son estas petroleras, mineras como EPSA, están muchas otras mineras también, obviamente la minería artesanal, pero ustedes vayan a ver minería en la cordillera del Cóndor y está completamente devastada, y ahí sí nada de corredor amazónico, que son vagos los que protestan y dejan que seamos ricos, porque supuestamente todas esas riquezas que están saliendo a través de Loja y los puertos de la provincia del Oro, cierre bajo la bendición del Estado, sellados con un seguro, con unos seguros herméticos, todos estos containers y unas volquetas inmensas que una sola rueda de la volqueta puede aplastar a una camioneta 4x4. Todo esto sale del Ecuador, completamente cerrado bajo la venia del Estado, y no sabemos ni siquiera qué es lo que llevan ahí. Puede ser uranio, puede ser oro, puede ser hasta petróleo, porque nadie tiene acceso. Cuando nos fuimos de allá, podíamos compartir las imágenes de estos documentales que hemos estado haciendo. Ay, sí, qué país amazónico, que nada. Nos mandan sacando los que ni siquiera tenían propiedad, porque se están robando a las confederaciones amazónicas, Shuar, a la FES y muchas otras agrupaciones, y les hacen firmar un papelito para poder meterse algo donde no tiene propiedad, que es como el Yasuní, como el ITT, porque es una confederación de nacionalidades indígenas que está en estos territorios donde se mete, y le hacen firmar un papelito que no tiene propiedad ancestral de las comunidades indígenas, y ahí es donde se está realizando la minería y todo esto de amazónico, que le dicen vagos a los que en realidad sí están defendiendo. Y es Ahí es donde es lo amazónico, y ahí es donde se podría luchar. Y lamentablemente ustedes pueden googlear, simplemente con googlear, pueden ver la devastación que están haciendo allá. Y ahí sin nadie lucha. totalmente de acuerdo, estimado Angulo. Hay que hablar del Amazonas, hay que hablar de minería y de todos los temas que nos compete
como sociedad, sabiendo que no podemos vivir en nuestro metro cuadrado sin involucrarnos en lo que pasa alrededor. Y especialmente cuando hablamos de fuentes hídricas, cuando hablamos del medio ambiente, del clima, cosas que nos atañen a todos y todas completamente. Vamos cerrando ya esta emisión, estimado Angulo, ya llegamos a los 30 minutos de transmisión. Conversando sobre el Halloween o el 31 de octubre. Bueno, hay un día interesante que es el 31 de octubre en España, el Día del Recuerdo y el homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura franquista. Así que interesante también ese día. Por otro lado, vamos a pedirte, Angulo, que cierres con una poesía porque también es del Día Internacional del Poeta Virtual. No sé cuál será la diferencia entre el poeta virtual o el poeta eh, genuino. También es algo que se celebra el 31 de octubre y en El Salvador, el país centroamericano, en cambio, es el Día del Sindicalista Salvadoreño. Cerramos. Entonces, hacemos a la poesía Usted manda ese poema virtual para finalizar. Una improvisación. Oh, la manera de hacerlo virtual. Ya La temática es ya virtual ya. Yo le digo la temática y usted lance la poesía. No, a ver, la temática sobre eh, el Halloween y el Día del Estudio. a ver, Si no, le queda debiendo para la próxima semana. defienda. Es hora de que cerremos esta transmisión. Bueno, por el Día del Poeta Virtual, queda debiendo el estimado Angulo una poesía sobre Halloween y el Día del Escudo para la próxima semana. Así que ya, La luna y un pez. Y érase que se querían, pero no se podían. En las noches se veían, en las noches de algunos días, y érase que se extrañaban, y que del agua el pez saltaba. Y érase que quería alcanzar a la luna, este pez enamorado, pez de laguna, y al no poder alcanzarle, el pobre pez perplejo se ingenió a amar, sentirse pronto, el pez y la luna en el reflejo. Poesía virtual. pero y la temática se saltó con- claro. Bueno, entonces finalizamos esta emisión. Gracias a todos y todas. Y nada, pues ahí apoyar la poesía, apoyar el arte, apoyar el Halloween. Sí me gusta un poco el Halloween. Me gusta que la gente se disfrace de black metal, así, de todas esas cosas. Así que nada, pues ahí. Y el liderazgo también, cuando ahorita la gente empieza, solo aquí en esta fecha, empieza bastante con lo del escudo. La heráldica, ella es una manera en que la que pueden inspeccionar el dibujo, sobre todo porque acá nosotros en la escena donde estamos tenemos nuestras bandas, y las Ujú. bandas tienen de alguna manera el escudo, ¿sí? El dibujito del logotipo de la banda, o más una heráldica, y entonces como le reivindicamos, vemos por qué le encontramos por qué era un escudo, Claro. entonces, somos una banda, somos un grupo y salimos a luchar. ¿Y por qué la insignia, el escudo? No, gente que incluso se remonta a querer escudarse en su propio escudo familiar, ¿no? Apellidos medio españoles tienes hasta su propio escudo como de familia, ¿no? Como si un apellido te fuera a dar o quitar o a sumar o restar cualquier situación. Y creo que eso es algo que hasta ahora está presente, tal vez más disimulado, que ahora nos permite disimular el Facebook, el Instagram, porque podemos poner otros apellidos y otras cosas y la gente evadirse así, ¿no? Y también, por otro lado, perpetrarse también la necesidad de que, no sé, preferible te pones un apodo coreano, K-pop, antes que tu apellido, que tal vez era un apellido de alguna realeza indígena o de algún cacicazgo o algo así, que a pesar que suena indígena, pero que no es no, y que como clase o como casta no es bajo, más bien es de alta clase social, ¿no? Que sucede mucho, ¿no? Sí, justamente son patronímicos, ¿no? Y eran, los apellidos vienen de los patronímicos.
algunos de los toponímicos, y antes no existía pues el registro civil. Entonces poco a poco es que se vino inculcando esto. Por eso es que le daba un sentido de nobleza, porque los existía, por ejemplo, el nombre, el Noño, por ejemplo, y todos los hijos del Noño son los Noñes. De Fernando, toda la descendencia de Fernando son los Fernández. Entonces después vienen los toponímicos de la Torre, Solano, de la Sala, y todo esto. Entonces como que le daba un real si la gente quería tomarse esto. Y ahora es gracioso, justo como mencionas, entonces se ponen Morrison, se ponen McCartney, ¿Y qué se ha puesto así? María Santísima Morrissey. Angulo, Angulo Morrissey. Se ve bastante esto y es gracioso, es como se resignifica, porque a veces, por ejemplo, alguien tiene su ascendencia que viene, digamos, del Chimborazo, de Guaranda, viene ya del Nausí, cuando uno busca a su bisabuelo y encuentra que es Hidalgo, por ejemplo, un Hidalgo del Nausí, y después está con la heráldica, con esto que mencionas del escudo, y resulta que si te investigas bien, este Hidalgo en realidad fue hijo de la violación allá que era el terrateniente, y el violó a indígena, en realidad él debería ser de apellido Poma, que Poma en realidad es Puma, sino que como el Puma era algo de la nobleza, como mencionaba, de los incas, entonces para bajarle un poco es este sentimiento autóctono de que el Puma tiene fortaleza, le pusieron Poma, y Poma ya es como un recipiente, y le bajan el sentido que tenían de realzarse como un Puma, como el animal feroz. Entonces, tal vez, digamos, yo te digo, era un mono, un puma de apellido indígena, pero como fue hijo producto de la violación en el auxilio, digamos así, el terrateniente, y después algún padrastro, el que en realidad ya era el bisabuelo, él adoptó a este tatarabuelo, a este bisabuelo, y le cambiaron de apellido, y dejó de ser el apellido indígena, por poner un ejemplo. Y estas personas empiezan teniendo un abuelo de la UCI, empiezan, puede ser producto de violación, a veces de colonos, o a veces también de castellano, de allá vienen productos de la violación, y hidalguizan y le dan, totalmente pongo el apellido, por poner un ejemplo, Hidalgo, pero no sabemos la genética, tenemos la genética ADN, por dónde será, nuestra Eva mitocondrial puede que ni siquiera seamos autóctonos también, no, de Oceanía, de dónde seamos, o mismo seamos nórdicos, como mi apellido, y irónicamente, el apellido Angulo quiere decir anglo, el conde Ludovico Angulo, y los Angulo están en Inglaterra, o sea, literalmente Angulos están en Inglaterra, y quiere decir anglo, anglosajón, y es gracioso, o sea, eh, cualquiera como yo está reivindicando su apellido cuando yo no tengo nada que ver con los anglosajones, con los anglos, Ya, y este país, qué interesante. y acá yo, más autóctono de los Andes. Finalizamos esta emisión de Sonidos Subterráneos, programa número 70. Y nada, pues ahora en formato podcast virtual con el Angulo desde los controles. Gracias, Angulo, por relevarme en esta dura y difícil labor. Se siente muy bien no hacer nada más que solo sentarse y hablar. Ya te crees presidente y Deme en una nave espacial y seré presidente del curso. más el presidente más se sienta y ya. Bueno, yo desde mi nave espacial me despido en esta emisión de Sonidos Subterráneos. Ha sido un gusto nuevamente compartir con el Angulo y esperando que se sumen prontamente el David, la Marce, el Nolo, ya como dice Lazo de esa web. Y nada, pues saludos a todos. Desde nuestra virtualidad y desde la virtualidad del resto de compañeros de Sonidos Subterráneos, podríamos estar acompañándoles en las siguientes emisiones. Aquí esto ha sido todo por hoy. Soy Andrés Angulo despidiéndome y diciéndoles Chao, chao. Hablamos. Gracias a los panas de D-Reyes por la camiseta. No me voy a sacar en los próximos 5 programas. Chao.